A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos aquí a Quito TV, el espacio de la ciudad, a través de Telesucesos, Canal 29 y 29.1 en televisión abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, en Alfa TV, y también desde cualquier parte del mundo nos pueden seguir en www.telesucesos.net y también en YouTube como Telesucesos HD. Tenemos el día de hoy la presencia del ingeniero Henry Yandún. Él es presidente de lo que es Constructores Positivos. Y lo hemos invitado porque queremos hablar un poco sobre el tema de qué tan efectivo está resultando esto del IVA al 5%. Primero, no sé si ya exista la comunicación oficial de parte del gobierno sobre qué productos, sobre qué insumos de la construcción están con el 5% en el IVA y qué tanto impacto causan esto. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias, buenos días a las personas que nos miran y nos escuchan. Yo creo que hay que hacer una aclaración fundamental. Hay dos leyes. La una es la devolución del IVA y esa es la realmente importante. ¿Esa es la de diciembre? Claro, esa es la realmente importante. ¿En qué consiste eso? De que si un constructor o una persona natural, si tú, por ejemplo, vas a hacerte una y máximo hasta 2 viviendas al año, tú tienes derecho a que todo el IVA que has pagado comprando todos los materiales y servicios, acumulas cada mes y pides la devolución del IVA. Eso si es que he construido hasta 2 casas, a partir de 2 casas. No. Para un constructor, una empresa constructora, cualquier número de casas, proyecto, no solo casas, pueden ser galpones, cualquier cosa. Y para un ciudadano que está haciendo su propia casa, también sucede esto. Se asume que no va a construir más de 2 propias casas al año. Tiene que cumplir solo 2 requisitos. La una es registrar su proyecto en el Midubi. Ya está hecho el procedimiento, es un registro muy elemental, muy sencillo, no quita tiempo. Y la otra, que tiene que ser una construcción formal, porque en el caso de los ciudadanos sobre todo, deben tener el permiso de construcción municipal, lo cual es buenazo, porque mucha gente construye informalmente porque dice que le sale más barato. No le sale más barato porque como no lo hacen técnicamente, ponen mucho exceso de materiales y hay el riesgo sísmico sobre todo. Pero este va a ser un estímulo para que las personas hagan los proyectos formalizados, porque eso les significa una devolución del IVA, sin importar el IVA que hayan pagado por material. Puede haber sido el IVA del 12% desde enero hasta ahora, del 15% desde la semana anterior en el futuro, y el 5% en ciertos materiales. Esa es la primera ley. Correcto. Ya. Hay una segunda ley que salió unos 15 días después, donde dice que los materiales de construcción bajan al 5% del IVA. La anterior para nosotros es una excelente noticia. Yo creo que el presidente demuestra que sí quiere activar el empleo a través de la construcción. Y la segunda sí se quedó corto, porque al final de cuentas hubo una expectativa de que vas a bajar los materiales al 5% y al final bajan 2 familias de materiales. La una baja la varilla de 8, 10 y 12 milímetros, o sea la varilla delgada, y baja el cemento y sus derivados. Entonces, y así están en la realidad. ¿Ha bajado el cemento? ¿Usted lo ha palpado? Bueno, la facturación ya debe ser con 5%. Claro, así es. O sea, si alguien compraba algo a 100 y con el IVA era 115, ahora es 100 más 5, así es. Entonces, materiales derivados como los morteros, por ejemplo, efectivamente están facturando con el 5% del IVA y no con el 15% del IVA. Ahora, no hay razón para que suban los materiales. No sé si algunas empresas parece que están subiendo, pero eso es otro tema. Pero la realidad es que esta segunda ley tiene un espíritu de esta ley que es para servir a la ampliación de viviendas, a la remodelación, a las viviendas chiquitas, digamos. Por eso es que usan la varilla de 8, 10 y 12 milímetros nomás, porque se asume si hay diámetros más grandes ya son proyectos. Y el proyecto ya va a la otra ley. Entonces en la otra ley no importa que sea el IVA el 15 porque le van a devolver el IVA. ¿Y por eso estamos hablando de que se ha quedado corto? Claro, porque básicamente esto está yendo a una parte de la obra gris, cuando el espíritu de la obra dice a la obra gris, liviana y remodelación y ese tipo de cosas. Pero para la remodelación hay muchas otras opciones constructivas, ¿no? Para la obra gris mismo. Por ejemplo, la obra gris se puede hacer con madera,
se puede hacer con acero. Que ahora se lo hace, claro, se hace en mayor porcentaje. Claro, pero por ejemplo esos productos no están. Entonces aquí hay inclusive el gobierno con esto está generando una competencia desleal, porque hay sistemas constructivos que van a tener el 5 y otros sistemas constructivos que tienen el 15, entonces eso no está correcto. El espíritu de la ley, ¿cuál era? ¿Era el incentivar la producción, el que se baje el precio de la vivienda por metro cuadrado? No, el que baje la vivienda se sucede de la ley anterior, eso sí tiene que ser efectivo, porque ahí baja el devuelve todo el IVA. Me están devolviendo el IVA. La segunda ley, el espíritu es fomentar que la gente remodele su casa. Entonces, por ejemplo, un clásico es que hay que pintar la casita, pero a uno le cuesta pintar la casita, pero si le dice, mire, ahora ya no le cuesta 15 el IVA o si no, 5 el IVA, uno ya se anima a pintar la casa. Y obviamente enseguida uno ya contrata al maestrito con sus 3 ayudantes por 2 semanas, ya se genera empleo inmediatamente. Pero no entro esos productos donde las remodelaciones necesitan mucho más productos que la varilla y el cemento y sus derivados. Entonces nosotros sí estamos pidiendo al gobierno que revea esa ley porque eso está incorrecto, que solamente 2 familias de productos se hayan considerado con el tema del IVA del 5% cuando tú sabes que la construcción tiene miles de productos. Así es, insumos, claro que es difícil manejar por parte del SRI, es muy difícil manejar el tema de la devolución del IVA, pero sí se debió haber hecho con familias de productos que son fáciles de identificar el origen y el destino de estos productos. Además que existen en un banco de datos, por ejemplo en el Colegio de Arquitectos, en la Cámara de la Construcción, existe una base de datos, están constantemente, incluso ustedes también actualizando el tema de precios y de materiales, ¿no? El mismo SRI conoce todo, si nos tienen a nosotros, cada fin de mes tenemos que estar pagando el IVA y él tienen clarísima la película. Pero yo creo que la segunda ley estuvo mal hecha porque decía que es para transacciones locales. Entonces, por ejemplo, un señor, suponiendo que los dos nos ponemos a hacer cerámica, importamos una cerámica, pagamos en la importación 15, y al otro día queremos vender la cerámica, vendemos con 5, perdemos 10. O si somos fabricantes de cerámica, entonces importas productos que no estarían con el 5, sino con el 15, las materias primas y los insumos, o compras localmente materias primas o insumos con el 15 y tienes que vender con el 5. ¿Qué va a pasar ahí? Voy a vender un poco más caro para con ese 5 llegar al 15. Exactamente, ¿no? Entonces no se logró el objetivo. No se logra el objetivo que pretende el presidente, porque el presidente lo que pretende, y de buena fe, y nos ofreció cuando era candidato. En campaña, claro. Nos ofreció cuando estábamos candidatos, tuvimos una reunión con constructores positivos muy importante, y ahí hablamos de la injusticia del IVA, porque en la construcción es la única actividad donde el IVA no se devolvía, no se cruzaba, digamos. Se arregló con la primera ley, y yo reitero que es muy buena ley, creo que va a ayudar esto a reducir los costos de las viviendas nuevas, sobre todo proyectos nuevos, pero en la segunda ley, solo hablar del cemento y el hierro, que son elementos importantes, es muy poco, porque hay muchas otras cosas más que hacen que la construcción se encarezca y que el ciudadano quiera remodelar, que lo que hay que incentivar es que la gente quiera arreglar su casita más barato, y eso genera empleo, porque es la preocupación del Ecuador. Hablando del empleo y en el sector de la construcción, cerca de 500,000 personas están directamente relacionadas con la construcción, ¿o es mayor este número? No, las 500,000 personas son las personas que están directamente trabajando en la actividad. Pero la construcción, para la construcción hace falta una fábrica de vidrio, hace una fábrica de madera, una fábrica de cemento, de hierro, de acero. Ahí no está considerado esa gente. Es decir, ¿a cuántos llegaríamos? No, alguna vez en el ministerio de Richard Martínez, yo le dije que la construcción era más o menos del 10% del Producto Interno Bruto, y me dijo, estás equivocado. Llegan casi al 20% si consideras todas las actividades anexas, porque mira, aquí estamos en este sitio, hay lámparas, hay cortinas, hay pisos, hay un montón, muebles, que todo eso se fomenta cada que uno hace una nueva construcción. Entonces la construcción es muy importante, pero ha venido muy a menos, porque antes más o menos éramos del 10% del PIB, y ahora resulta que somos del orden del 6%, o sea, ha bajado la construcción cerca del 40%, y básicamente porque no hay obra pública. Es decir, puede haber más fuentes de trabajo dentro de lo privado, pero no necesariamente esto se traduce también en el número de ingresos o de aportes económicos o de movimiento de dinero, y por eso es que dentro del PIB termina bajando. Claro, al final de cuentas el PIB está compuesto, el PIB, lo que aportamos nosotros al PIB
está compuesto básicamente de dos áreas, la obra pública y la inmobiliaria. La inmobiliaria se ha defendido más o menos duro porque la inmobiliaria se puede hacer un análisis comparativo con los créditos hipotecarios. Pues más o menos estamos en el orden de los 2.000 millones. Incluso es de los primeros sectores que se reactivó después de la pandemia, claro, o durante la pandemia. Fuimos los primeros que hicimos una linda pelea ahí, nos preparamos bien, hicimos protocolos y logramos arrancar. Pero claro, el Estado no tiene recursos ahora, entonces no puede hacer inversión pública. Y ahora al fin ya se aprobó la ley de alianzas público-privadas, que es un absurdo. El gobierno anterior quiso aprobar y lo negaron sin siquiera leer. Acuérdate de este asunto, se perdieron años valiosos. Esperemos que ahora las alianzas público-privadas sí sean factibles de implementar, porque cuando un Estado no tiene plata, hace que el sector privado construya la obra pública, y eso hace países como Nicaragua, yéndose a la izquierda, como Chile, como Perú. Todos los países hacen bastante alianza público-privada. Más o menos llega a un 40-50% de sus inversiones son hechas por el sector privado. Aquí en el Ecuador es prácticamente cero, ¿no? Eso todavía no se hace. Ahora hay una ley que esperamos que con esa ley ya los GATS y todo el mundo se animen a fomentar la alianza público-privada, que prácticamente ha sido nula en el Ecuador. Otro de los incentivos que tiene que venir de parte del Estado es el crédito. Y el crédito público, entendámoslo, como los bancos que están a cargo del Estado, y también, por ejemplo, el BIES, que pertenece al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que realmente el IES y el BIES no terminan siendo del Estado, pero siempre ha sido identificado porque el delegado del gobierno es prácticamente el que termina manejando. Qué buena tu pregunta, porque quiero aprovechar porque ya me hicieron jalar las orejas los del BIES, pero yo quiero retraer a los señores del BIES, que realmente el BIES, no ahorita, sino en los últimos años, se ha jalado el año. ¿A qué me refiero? A que el BIES daba créditos hipotecarios del orden de 1.200 millones, 1.000 millones de dólares todos los años. Eso es lo que históricamente lo hacían. Ahora, en los últimos años, mal no recuerdo, dieron 400, 500, 600 millones, es decir, la mitad de otros años. No están otorgando crédito. O sea, el nivel de crédito, los números, como dicen, la data mata relato, ¿no es cierto? El dato mata relato. Antes daban créditos del orden de 1.000, 1.200, ahora dan casi la mitad. Entonces, los señores del BIES, yo les invito a que nos digan cuál es el plan para este año, cuál es su presupuesto de crédito hipotecario este año, para aplaudirles por lo menos teniendo el plan y perseguir este plan. Pero por ejemplo, no hay ni campaña, saca tu crédito hipotecario, o sea, no les interesa. Estos días, no sé qué pasa ahí. Imagínate que el crédito quirogafario, que no salva la vida el crédito quirogafario, no salva para el tema de consumo, salud, para el tema debería ser para emergencia de salud, aunque no debería ser salud porque estamos afiliados al seguro, pero es salud, es educación, eso son buenas inversiones, digamos. Pero cuando tú haces un análisis, haces encuestas dentro de tus empresas, ¿en qué usa la gente esto? Es para comprarse el celular, es para endeudarse en un paseo, es decir, se fomenta un consumismo. Imagínate que los créditos quirografarios eran del orden de 1.500 millones cuando hablábamos del hipotecario de 1.200 o 1.000. Ahora el año anterior fue 4.000 millones de dólares del quirogafario y una séptima parte apenas el hipotecario. Antes era, ahora es 4.000, antes era ¿cuánto el quirogafario? 1.500 contra 1.000, o sea, era 1.5 veces más. Ahora es como 7 veces más. Entonces, otra vez les digo a los señores del BIES, con todo respeto, de que sí hay dinero en el BIES, porque si hay para 4.000 millones de dólares, ¿cómo no va a haber para, digamos, 800, 900 millones de los hipotecarios? Y ellos tienen que hacer algunas estrategias. Por ejemplo, ellos están enfocados a los créditos de menor rango, o sea, de 90.000 para abajo, donde son muy competitivos, tienen una tasa del 6%. Entonces nosotros decimos, oigan, suban el umbral, suban a 110.000 con un poquito más de tasa, suban al 140.000 con un poco más de tasa. Ahí viene la clase media. Claro, la clase media, que es la que más aportamos, la clase media alta somos los que más aportamos del BIES. ¿Y por qué no podemos estar estimulados por un dinero que es nuestro y que todos los días de nuestra vida, 20% de lo que trabajamos nosotros va al BIES, porque es parte y parte, sí. Entonces, nosotros lo que les pedimos a los señores del BIES, que nos presenten, porque son, al final de cuentas, son mandatarios, nosotros somos mandantes, somos los dueños del dinero, que nos digan cuál es su estrategia para fomentar el crédito hipotecario, porque además es muy inteligente crédito hipotecario porque va a generar más empleo.
y al generar más empleo generan más afiliados al IES, que es el problema que tiene el IES, que cada vez tiene menos afiliados jóvenes, digamos. Mientras para comprar un celular sí se genera empleo, pero muy poquísimo. Claro. Y este dinero de comprar un celular, el 90% se va al extranjero, los dólares, y no se genera mucho empleo. Sí, entonces nosotros creemos que fomentar el crédito hipotecario, primero al afiliado le va a dar una mejor calidad de vida. Al afiliado le va a dar mejor salud, porque una persona que vive en una vivienda más digna, con baños y más amplia, tiene mejor salud, tiene mejor educación. Entonces, yo creo que el BIES y el IES tienen que pensar que son un banco el más importante, y es banco de todos nosotros, tiene que ser utilizado para generar una cultura de ahorro, no una cultura de consumismo que no mejora la calidad de vida de los ecuatorianos. Y yo creo que la oportunidad es fomentar créditos hipotecarios. Y con eso ir creando un círculo virtuoso que se complementa con las otras dos leyes, la una un poco insuficiente, la otra bastante práctica, pero que va a ir ayudando a que se vaya reactivando, ¿no? Y se vaya moviendo. Claro, por ejemplo, el BIES debería dar créditos a 30 años, no sé, estaba en 25, que suba a 30 años, porque uno toda la vida sigue aportando. Y cada vez la expectativa de vida es mayor. La expectativa de vida es mayor. Por ejemplo, el BIES tiene que arreglar el tema de las coactivas, que tienen miles de personas en coactivas, porque acuérdate que en la época de la pandemia mucha gente perdió empleo y todo eso, se quedaron endeudados. ¿Y qué saca el BIES metiéndoles coactivas y miles de juicios a este montón de personas cuando lo que para quedarse con bienes que tampoco los van a poder no van a hacer nada, lo van a destruir? Así es. Sí, entonces lo que tienen que hacer es reprogramar, pero a largo plazo, no a 2 años págueme la deuda, pero si en 7 no hemos podido pagar, ¿cómo vamos a pagar en 2 años? Entonces refinancien la deuda a 30 años. Todos los otros sectores, señores del BIES, todos los otros sectores de turismo, todas partes, los municipios están viendo cómo arreglan las deudas, porque el tema no es ponerle una pistola con coactivas y decir págueme, sino, oiga, ¿cómo arreglamos para poder recuperar? Porque con la coactiva no van a recuperar nada. En cambio, si renegocian, obviamente pagando el interés que sea, aunque están condonando intereses y multas en todos los otros estratos, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Y por qué no en este Y tampoco pagan, ¿no? No, bueno, hay unos que se aprovechan de ese asunto, sí. Entonces también hay empresarios de la construcción que tienen problemas con el BIES. Entonces, ¿por qué no les refinancian a largo plazo? Si no tenemos durmiendo empresarios que fueron muy activos, que generaron empleo, generaron riqueza, y hay que motivar a que ellos reflorezcan, porque necesitamos ese tipo de empresarios que genere empleo en este país y que genere más afiliados para el seguro social. ¿Qué pasa con la banca privada? ¿Se reproduce lo mismo del BIES? ¿Han bajado el número de créditos dentro del tema hipotecario? En números redondos, porque no es tan exacto, es 2.000 millones de dólares. Las cooperativas han empezado con 50, creo que están en 500. Los bancos empezaron con 200, están en 800. O sea, las cooperativas, las mutualistas y los bancos han crecido muchísimo. Y yo tengo que destacar los nombres, inclusive. Ahí está la mutualista Pichincha, la mutualista Soy, Banco El Pichincha, que son los que realmente le han apostado al sector hipotecario, a pesar que ahí ganan menos interés que en el consumismo. Y la mayor parte de bancos no participan en los hipotecarios. Entonces, pero a pesar que ser pocas entidades, el crédito hipotecario... Están ubicando el dinero. Están ubicados y ha compensado la reducción que se tiene del BIES, ¿no? Porque te recuerda que te decía que el BIES llegaba a 1.000, 1.200, ahora está en 600, 400, 350 inclusive. Eso se ha compensado gracias a que los bancos, las mutualistas de las cooperativas están más activas con los créditos quirografarios. Entonces, si nosotros lográramos con estrategias, con publicidad, con motivación por parte del BIES, que esperamos que eso hagan, y que obviamente se pongan objetivos. Nosotros tuvimos, no con este gerente, sino con el anterior del BIES, y realmente primero no nos recibió. Segundo, los subalternos, los ejecutivos primarios de ahí, los de segundo nivel, no tenían un plan, no tenían una estrategia. Entonces obviamente nosotros sí somos críticos del BIES, ¿cómo van a fomentar más empleo? ¿Cómo van a fomentar más créditos hipotecarios si no tenían ni siquiera un plan? Esperemos con la nueva administración que acaba de entrar, si exista un plan para fomentar los créditos hipotecarios que tanta falta hacen en el país. Y además también dentro de lo práctico, yo conozco muchos casos directos
de gente que trata de sacar un préstamo hipotecario a través del BIES, pero tiene muchas trabas. Desde el evaluador que viene, ¿no? Luego en el tema de los papeles, a pesar de que a veces en la escritura dice cuerpo cierto, lo que sea, le comienzan a ver que falta en determinado lindero 1 centímetro, no coincide, y le comienzan a poner un número de trabas, y la gente se cansa, y termina pasándose a un banco particular o privado, donde es más ágil el proceso. Claro, ahí hay dos problemas, ¿no? La una, que por ejemplo, como te digo, los créditos del BIES en los rangos menores a 90,000 son muy activos porque la tasa es súper atractiva. Entonces la gente está dispuesta a hacer todo ese papeleo. Pero cuando la tasa del BIES ya es parecida a la de los bancos, ciertos ratos hasta mayor, y la tramitología es muy grande, la gente dice, no, yo mejor me voy al otro banco. El mismo constructor fomenta que vayan a una entidad privada porque es mucho más rápido, aunque el BIES ha mejorado. Depende de la administración, el BIES a veces es muy rápido, a veces es muy lento, eso ya depende de las administraciones, porque han habido administraciones que hacen unas cosas espectaculares, esperamos que la nueva administración también haga eso. Entonces, sí hay que estimular al BIES a que tenga tasas escalonadas, que suba el umbral de los créditos, porque todos tienen derecho a tener créditos del BIES, porque es nuestra plata la que estamos alimentando ahí, y por qué no a los que más aportan también más les presten, porque es lo lógico, ¿no es cierto? Así es. Ingeniero, para ir finalizando y volviendo al tema de las dos leyes, la primera ley corre desde este año 2024, es decir, el tema de las 2 viviendas que se construya, todo este tema que ya lo hablamos al inicio, desde el 2024. O sea, la devolución del IVA sería en el 2025. No. Esta devolución ya del se lo IVA puede ir haciendo en la declaración. Tienen que hacerse, no está todavía el reglamento del SRI, el SRI ahí está atrasado en ese asunto, el MIDUBI ya hizo el deber, ya está el reglamento. Ya se puede uno registrar los proyectos. Registrar los proyectos. El SRI, al menos yo no he sabido hasta ahorita, no hemos visto cómo es el proceso, pero la ley dice que cada mes puede ir pidiendo el IVA, la devolución del IVA, y que deben entregarle máximo en 90 días, eso dice la ley. Entonces, nosotros ya tenemos experiencia con los proyectos BIS, los viviendas de interés social, ya tiene esta misma normativa, ya existe esto. En vivienda de interés social, si hay devolución del IVA, y al principio es una lucha con el SRI, que entre parte y parte tienen que entenderse que esto sí entra, esto no entra en el IVA, pero al final de cuentas los constructores que ya trabajan con el SRI, con esta normativa de la vivienda BIS, ya aprendieron y ya están haciendo eso. Ahora será un aprendizaje, esperemos que el SRI realmente cumpla su labor, que es devolver y no obstaculizar el tema de la devolución del IVA. Ingeniero, queremos agradecerle, siempre invitado a la anterior invitación, creo que fue justo antes de que se posicione el gobierno, y ahí nos hemos reunido con el candidato Daniel Noboa, con la otra parte nos hemos reunido, nos va a ofrecer esto, nos ha ofrecido este otro, pero que no quede simplemente en ofrecimientos de campaña, o si es que se cumple ese ofrecimiento, no sea así tan sencillo como fue eso. Les ofrezco bajar el IVA al 5%, pero termina siendo insuficiente porque no es a todos los materiales. No, pero sí está cumpliendo, o sea, él está cumpliendo, yo creo que la implementación, que no es responsable de él, sí es responsable de él, pero está a cargo de los niveles ministeriales. La implementación eficiente es la que tiene que ser muy buena. Caso contrario, si no hay devolución del IVA inmediatamente, si no se aumenta el tema del 5% de otros productos, la verdad es que no va a surtir el efecto que se requiere, que la población tenga una vivienda más económica y que se genere más empleo a través de la construcción. Ingeniero, muy gentil. Gracias. Amigos, está con nosotros el ingeniero Henry Yandún, el expresidente de Constructores Positivos, hablando sobre el tema del IVA al 5%, la otra ley también que surgió a principios de año, no me acuerdo si fue finales del 2023, principios del 2024, referente también a estos incentivos al tema de la construcción. Que pasen bien, hasta la próxima, felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29.